En el corazón de Madrid, donde el bullicio de la Gran Vía se filtra a través de las ventanas de cristal de un rascacielos corporativo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal al ver el nombre de Carlos Mendoza en mi agenda del lunes por la mañana. ¿Sin asunto? Solo reunión 10:30. Cuando el presidente del consejo cita a alguien cara a cara sin preaviso. O es un ascenso o una trampa. Y yo no había ascendido en una década. Antes de que esa reunión explotara mi semana. Todo parecía normal en esa forma muerta y rutinaria de la burocracia empresarial. Estaba a mitad de mi revisión trimestral de certificación de plantilla. 2.765 empleados activos verificados. Un poco bajo para las proyecciones. Pero los números no mentían. Los informes de nóminas estaban limpios. Los registros de recursos humanos encajaban. Un par de temporales mal etiquetados como fijos. Pero lo achaqué a lo habitual, un becario de recursos humanos pulsando el menú equivocado. Buenos días, Javier, murmuró Ana de Recursos Humanos al cruzarse conmigo en el pasillo. Cargando una caja de churros como si fuera una bomba. La máquina de espresso sigue rota. He puesto otro ticket. Por supuesto que lo está. Mascullé. Ojeando un impreso de formularios de incorporación desalineados. La única máquina que no requiere ética y aún así se avería. No era ostentoso. No era ruidoso. Pero hacía mi trabajo. Y en Ibertech. Eso solía significar algo. Había sido el certificador oficial desde antes de que contratáramos al primer subcontratado en el extranjero. Había construido nuestro sistema de auditoría desde cero. Línea a línea. Porque nadie más quería. Y por un tiempo. Eso me protegió. Hasta que de repente no lo hizo. Para las 9:45. Había marcado 9 entradas con documentos de verificación ausentes. 3 eran empleados fijos que nunca había visto en nuestro Slack. Con roles vagos como optimizador logístico o embajador de experiencia cliente. Cuando le pregunté a Marta de operaciones quién era G. Robles. Se encogió de hombros. Creo que es uno de los remotos. Pero su registro de IP mostraba inactividad durante 62 días. Aún así. Pensé que era solo ruido. Siempre hay algo de hinchazón. Siempre unos pocos fantasmas. Pero para las 10:30. Supe que no se trataba de fantasmas. Se trataba de un recuento de cadáveres. Entré en la sala de conferencias 4B y encontré a Carlos ya sentado. Tecleando en su móvil como si yo no existiera. Luisa Vargas. Nuestra directora financiera. Estaba a su lado. Con esa sonrisa tensa que usan los ejecutivos cuando ya han tomado una decisión que fingirán que tú ayudaste a tomar. Javier. Dijo Carlos sin levantar la vista. Me alegro de que hayas podido venir. Mi agenda está abierta cuando llama el consejo. Respondí. Sentándome y colocando mi carpeta con precisión sobre la mesa. ¿De qué va esto? Carlos al fin alzó la mirada. Sonriendo como si le hubiera preguntado si el agua moja. Estamos cerrando la línea de crédito. 380 millones de euros. Un gran paso para Ibertech. Los inversores están entusiasmados. Solo necesitamos una última casilla. Verificación de plantilla. Luisa deslizó una hoja brillante por la mesa. Reportamos 3.200 empleados. Puedes firmar para el viernes. Mi pulso no se aceleró. Mis manos no temblaron. Solo miré el número y dije con calma, no tenemos 3.200 empleados. La sonrisa de Carlos se afinó. No hoy. Quizás. Pero el modelo se basa en expansión. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Proyecciones a futuro. No es para eso el formulario. Repliqué.
Es una certificación de estado actual bajo pena de perjurio. Él agitó la mano como si citara una multa de aparcamiento. Vamos. Javier. No seas difícil. Todas las empresas inflan un poco. Es algo entendido. No. Dije rotundamente. No lo es. Luisa se inclinó. Ya hemos enviado documentos preliminares al prestamista. Tu nombre aparece como certificador. Solo pedimos que te alinees. Parpadeé. Usasteis mi nombre antes de que firmara. Hubo una pausa. Una silenciosa. Del tipo que confirma lo que ya sabías. Carlos se adelantó. Codos sobre la mesa. Necesitamos este préstamo. Todos hemos trabajado duro para llegar aquí. No tires una llave inglesa ahora. Ahí supe que no era solo un número. Era una línea que no debía ver. Y esperaban que la cruzara en silencio. Asentí una vez. Doblé la hoja y la devolví. Os responderé. Luego salí de la sala. De vuelta en mi escritorio. Abrí el registro de cumplimiento y extraje todas las varianzas de plantilla de los últimos 3 trimestres. Empecé a cavar. No por curiosidad, sino porque alguien ya había cavado el hoyo. Solo esperaban que cayera dentro. El martes por la mañana cayó como cemento húmedo. Mi bandeja de entrada estaba hinchada con asuntos como reconfirmar y pequeño ajuste antes de enviar. Todos vagos lo suficiente para no significar nada. Pero lo bastante ruidosos para oler a coordinación. Uno de Luisa decía simplemente vamos a alinearnos. Sin puntuación. Solo con descendencia corporativa en Arial 11. Luego llegó otra bomba en el calendario. Resumen de plantilla urgente. 8:30 Zoom obligatorio. La cámara parpadeó y allí estaban. Carlos. Luisa y un director financiero que apenas reconocía. Probablemente traído para asentir en los momentos clave. Luisa tenía ese aspecto jadeante y cafeinado de quien va a venderte algo que no quieres. Y Carlos parecía como siempre, bronceado. Aburrido y ya contando el dinero. Solo hacemos un chequeo rápido. Empezó Luisa. Necesitamos tus ojos en las cifras finales de plantilla para avanzar el paquete al prestamista. Abrí el panel. Desplacé la lista de personal. Mis cifras muestran 2.765. Activos. Verificados. Tengo los logs. Carlos rió. Una de esas risas performativas de CEO diseñadas para hacerte sentir como un niño en la mesa de adultos. Vamos. Javier. Ese es el número técnico. ¿Sabes cómo funciona el crecimiento? Contratos entrantes. Equipos expandiéndose. Es fluido. No es así como funciona la certificación. Dije. No es una proyección. Es una atestación de estado actual. El formulario dice literalmente, a fecha de. Luisa intervino. Ya hemos modelado para 3.200. Ese es el número que el banco necesita ver. Nos posiciona justo por encima del siguiente tramo de préstamo. Mejor tasa. Más flexibilidad. Los miré, a ella. A él. Al financiero que no había parpadeado. Me pedís que diga que tenemos 435 empleados más de los que hay. Carlos se inclinó. Voz baja y aceitosa. Te pido que no seas difícil. Todos lo hacen. No es fraude. Es alineación narrativa. No decimos que esos trabajadores no existan. Decimos que existirán pronto. Lo miré. Atónito por cómo doblaba la realidad a su conveniencia. Me pedís que certifique fantasmas. No. Espetó. Sonrisa evaporada. Te pido que seas un jugador de equipo.
No tenemos tiempo para juegos semánticos. Esta línea es clave para la expansión. Ya hemos dado cifras de plantilla al prestamista. Mi estómago se hundió. ¿Enviadas? ¿Con qué nombre en la línea de certificador? Ella miró abajo. Luego arriba. El tuyo. Pendiente de firma. Ese era el juego entero. Me habían marcado como firmante antes de que accediera a empuñar el bolígrafo. Una ficción escrita en tinta que asumían no cuestionaría. Me listáis como verificador. Dije en voz baja. En un documento que no he firmado. Por números que ya he disputado. Carlos se inclinó. No lo hagas difícil. Esa frase golpeó más fuerte de lo que debería. No era una sugerencia. Era una amenaza vestida de tono corporativo. Los miré, Carlos el estratega. Luisa la arregladora. Y el financiero aún callado como viendo una formalidad. ¿Entendéis lo que me pedís? Dije. Cometer fraude en certificación. Arriesgar responsabilidad federal porque queréis mejores ópticas en un balance. Nadie pide fraude. Dijo Luisa tensa. Pedimos perspectiva. ¿Flexibilidad? Es una casilla. Añadió Carlos. Parte estándar del proceso. Lo estás exagerando. ¿Y qué pasa? Pregunté. Cuando el prestamista pida logs de verificación o metadatos de nóminas o auditorías de accesos Timestamped. Carlos se encogió de hombros. No estamos en ese punto. Pero lo estaremos. Luisa suspiró. Esta es la colina en la que quieres morir. Pausé. No. Pero podría ser la colina donde muera vuestro acuerdo. No les gustó eso. La llamada terminó 5 minutos después. Sin resolución. Sin compromiso. Solo un impasse corporativo silencioso. De vuelta en mi escritorio. Miré el sistema. El panel. Los números falsos atados a mi nombre real. Y me di cuenta de que no me pedían aprobación. Me ofrecían complicidad. La única pregunta ahora era cómo rechazar. Y cuán ruidoso sería el rastro de papel cuando lo hiciera. La mañana siguiente. Hice lo que contaban que no haría. Abrí el acuerdo de préstamo. No los resúmenes destacados. No el resumen premasticado de legal. El contrato completo de 168 páginas con anexos. Apéndices de firmas y 2 páginas de lenguaje de indemnización que podrían dar reflujo ácido a un abogado experimentado. Lo leí 2 veces y... enterrado en la sección 9D. Entre cláusulas de indemnidad y boilerplate. ¿Lo encontré? Todas las atestaciones de plantilla y certificaciones asociadas de Hadcount deberán ser verdaderas y materialmente precisas al mejor conocimiento del oficial designado. La certificación se tratará como legalmente vinculante bajo pena de perjurio y sujeta a auditoría a petición del prestamista. Me recosté en la silla. Exhalé por la nariz y susurré, ahí está. No pedían alineación. Pedían riesgo de delito. Querían mi nombre. Mi título. Mi firma y mi venda en los ojos. Lástima que leo la letra pequeña cada vez. Para el mediodía. Redacté un memo interno. No un desahogo. No una acusación. Solo un registro a prueba de balas. Resumen de la cláusula de certificación. Discrepancia de Hadcount. Números verificados. Anomalías de recursos humanos con logs. Entradas de seguridad social duplicadas. Mi negativa a firmar basada en cláusula 9D. Incluí capturas de pantalla. Timestamps de versiones y una línea resumen, si esta certificación se envía con mi nombre adjunto. Constituirá una tergiversación de hecho material como definido en sección 9D del acuerdo de préstamo. Y escalaré externamente si es necesario. Lo envié a legal. CC a Luisa.
BCC a mi email personal. Por supuesto. Y luego nada. Sin respuesta. Sin gracias por flaggear. Ni siquiera un rebote. Quedó allí. No leído. Como una bomba esperando que alguien tropiece con el fusible. Para las 3. Estaba profundo en los logs de recursos humanos. No solo revisando entradas, sino peinando el rastro de auditoría. ¿Quién cambió qué y cuándo? Normalmente, son becarios o asociados de recursos humanos haciendo limpieza. Pero no esta vez. Las ediciones eran manuales. Y todas venían de un usuario, F. García. Director financiero. Un tipo que nunca había visto cerca de una reunión de headcount. Había sobreescrito códigos de clasificación en 97 registros. Cambiado contratos temporales a fijos indefinidos. Alterado fechas efectivas. Incluso ajustado 2 campos de ubicación para hacer que trabajadores remotos parecieran basados en España por ópticas del prestamista. No era descuido. Era coreografía, intencional. Callada y lo bastante torpe para parecer accidente hasta que los alineas y ves el patrón. Exporté todo. Lo guardé en una carpeta nueva marcada Respaldo Auditoría. Luego abrí un documento en blanco. En la cima escribí Entrevista de salida verde J. No había terminado aún. Ni mucho menos. Pero sabía que esto no acabaría en una conversación. Acabaría en un registro. Uno permanente con nombres, fechas y huellas digitales que no podrían borrar. El viernes por la mañana. Llegué temprano. No para trabajar. No para hacer las paces. Solo para terminar lo que no creían que tuviera estómago para empezar. Ya había limpiado mis archivos personales. Borrado mis marcadores y respaldado mi carpeta final. ¿Segura? Encriptada. Etiquetada con nombres aburridos que nadie ni pestañaría. Dejé atrás solo lo que importaba, la evidencia. A las 7:42. Envié mi dimisión formal. Sin drama. Sin largo adiós. Solo a quien corresponda, dimito de mi posición como certificador de cumplimiento de plantilla en Ibertech. S.A. Con efecto inmediato. Esta decisión se toma en buena conciencia y es irrevocable. Atentamente. Javier Verde. Adjuntos estaban 2 documentos, un PDF de la carta de dimisión firmada y un archivo etiquetado Entrevista de salida verde J. Ese segundo. Ahí encendí la mecha. No era un desahogo. No hago catarsis en formato Word. Estaba estructurado como una auditoría de cumplimiento. Puntos. Entradas cross-referenciadas. Hipervínculos internos y notaciones de cadena de custodia completa. Fecha de reunión inicial con Carlos y Luisa. Resumen de directiva verbal para alinear números. Cláusula 9 del acuerdo de préstamo. Citas directas en negrita de Carlos, no lo hagas difícil. Todos lo hacen. Copia de mi memo legal con hora de envío y receptores. Log de rastro auditoría de recursos humanos mostrando recodificación manual por director financiero R. García. Lista de 97 registros de empleados alterados sin reverificación. Snapshot de SSNS duplicados y reportes de login IP conflictivos. Capturas de timestamps de acceso de recursos humanos atados a registros falsificados. El formulario preliminar de headcount con mi nombre ya listado como certificador. Una declaración final de no consentimiento. Luego agregué una sección más, solo 4 líneas. No autoricé el uso de mi nombre o título en ninguna sumisión relacionada con la certificación de headcount al prestamista. Cualquier uso constituye tergiversación. Archivo este documento bajo política de compañía artículo 4.3.2. Estatus de archivo legal de salida. He marcado este archivo como permanente y habilitado el bloqueo de auditoría. Firma digital aplicada.
Timestamp 7:58. Para las 8:03. Lo subí al sistema de recursos humanos. Seleccioné Archivo legal permanente y activé el bloqueo de auditoría, una bandera interna rara vez usada. Diseñada para retención legal post-terminación. Una vez activada. Requiere autorización del consejero general para borrar o alterar. Y aunque intenten, el rastro auditoría lo loguea para siempre. Dejé una copia en el drive compartido de legal. Otra en la carpeta de auditoría de cumplimiento. Y una más encriptada enviada a mi dirección personal con recibo de chequeo para prueba de cadena de custodia. A las 8:19. Me levanté. Miré el monitor por última vez, mi nombre aún en la línea de certificador de esa hoja de préstamo. No grité. No salí furioso. Solo dejé mi placa en el escritorio y escribí una frase en un post-it junto al teclado: pedisteis alineación. Os di accountability. Luego salí. Sin adioses. Sin mirar atrás. Porque mientras Carlos jugaba a constructor de imperios y Luisa engrasaba las bisagras de cada puerta entre ella y un bono, olvidaron lo que importa más que la imagen, el cumplimiento. El registro. Y ahora tenía dientes. 2 semanas después de salir, Ibertech publicó un anuncio reluciente en LinkedIn. Emocionados de compartir que hemos asegurado una línea de crédito de 380 millones para impulsar nuestra expansión global. Había copas de cava en la imagen de cabecera. Luisa al frente. Sonriendo como si hubiera resuelto el hambre mundial con una hoja de cálculo. Carlos detrás. Traje impecable. Dientes afilados. El post sumó 2.300 me gusta. Ese lunes. Anunciaron promociones. 2 nuevos directores. Un comunicado de prensa alardeaba de eficiencia operativa récord y validación plena de plantilla. Mi nombre. Por supuesto. Nowhere. Pero algo más sí estaba. En el fondo, silencioso y frío como hielo negro. Llegó una solicitud. El prestamista había flagrado inconsistencias. Empezó como un chequeo rutinario. Las cifras de nóminas no alineaban limpiamente con el headcount certificado. Las ratios de empleados fijos no cuadraban con los resúmenes de compensación. Un set de documentos mostraba 3.212 empleados. Otro. 2.779. Eso podría haber pasado si no fuera por discrepancias en fechas de inscripción a beneficios y solapamientos de facturas de contratistas. Cosas que nadie nota a menos que busque. Pero alguien buscó. Un pequeño equipo forense. Auditores externos retenidos por el prestamista. Contactó al equipo legal de Ibertech con una solicitud formal de documentos. Su redacción era precisa: proporcionen todos los logs de verificación de plantilla, certificaciones internas y cualquier objeción o excepción documentada relacionada con reportes de headcount durante el periodo de certificación. La frase "objeciones documentadas" aterrizó como un clavo en un parabrisas. De repente, el consejero general no sonreía. Porque sabía lo que significaba. Entró en el sistema de recursos humanos. Navegó al archivo legal. Y allí estaba, mi archivo de salida. Intacto. Bloqueado. Sellado. Firmado digitalmente. Lo abrió. Cada página cargó. Cada memo. Cada timestamp. Cada log de ediciones no autorizadas. Y en la cima de la página 2 en negrita, esta discrepancia viola la cláusula de certificador de sección 9D. No firmaré datos falsos. Este archivo se somete bajo protesta como objeción formal. Mi nombre. Mi firma. Mi advertencia. El archivo no estaba enterrado. No perdido. Estaba exactamente donde debía. Esperando como un cable trampa silencioso que alguien decidió esquivar. Asumiendo era suelto. Hasta ahora. De lo que oí después,
La sala se silenció cuando los archivos surgieron. Legal no respondió inmediatamente. Retrasaron. Pidieron tiempo para compilar materiales suplementarios. Pero no retrasas a un equipo forense entrenado para oler vacilación como un tiburón huele sangre. Así que los auditores replicaron con una segunda solicitud. Esta vez más afilada, confirmen si alguna objeción material fue logueada, documentada o escalada por el certificador designado previo a finalización del préstamo. Tenemos evidencia de que el certificador listado no participó en aprobación final. Ahí se encendió la mecha. Mi nombre resurgió sin que moviera un dedo. Sin discurso. Sin pelea. Solo mi firma en el lugar correcto en el momento equivocado. Para ellos. Pensaban que me había ido. Borrado. Una nota al pie. Resultó que era la nota al pie en la que giraba todo el capítulo. Cuando Legal al fin desbloqueó el archivo de recursos humanos. No solo encontraron mi documento. Encontraron un arma cargada. Por política. Cualquier cosa flag como archivo legal permanente activa un paso de verificación secundaria. No solo quién accedió, sino cuándo, dónde y por qué. Tomó al enlace de cumplimiento casi 30 minutos bypassar el OL. Tiempo que no tenían mientras los auditores esperaban abajo con preguntas afiladas y un timeline que no cuadraba. Dentro de la carpeta había 3 documentos. 2 esperados. 1 no. El primero. Mi archivo de entrevista de salida. Sin editar. Firmado. Timestampe. Una piedra angular digital con cada afirmación respaldada por metadata del sistema y referencias del OGIDE. En la cima en helvética limpia estaba la línea final que no podían redactar. Esta discrepancia viola la cláusula de certificador de sección 9D. No firmaré datos falsos. Estaba fechado. Bloqueado digitalmente e incluía un índice corto de adjuntos, memo a legal re9D. Riesgo de cláusula 0403, rastro auditoría recursos humanos. Ediciones financieras a clasificaciones de trabajadores, addendum. Comunicaciones internas reajustes preenvío. No liberadas. Ese tercero. Ahí se abrió el suelo. Porque el addendum no era solo un archivo. Era un memo enterrado. Un hilo de email interno entre Luisa, Carlos y R. García de Finanzas. Fechado 2 días antes del envío al prestamista. Asunto: estrategia de alineación de certificador. Los contenidos ni siquiera sutiles, números preliminares enviados con Javier listado. Volveremos con él después. Si resiste. Escalar a discusión de resolución. No demorar. Prestamista necesita 3000 plus en papel. Podemos limpiar backend post desembolso. Eso de school. Di que todos lo hacen y enmarca como apps estándar. Las palabras eran casuales. Brutales. SMA. Y en ningún lugar del paquete de envío de préstamos se había divulgado ese hilo porque no debía existir. Pero lo vi y lo adjunté sin ruido. Sin aviso. Sin pedir permiso. Cuando los auditores lo leyeron. Preguntaron primero: ¿fue este documento divulgado como parte de vuestro envío? El consejero general no respondió. No de inmediato. Solo miró la página. Rostro palideciendo como un fregadero olvidado sin tapón. Luego vino la segunda pregunta: ¿quién más tuvo acceso a este intercambio previo a envío? Legal tartamudeó algo sobre confidencialidad interna. Estrategia. Ambigüedad y alcance. Pero a los auditores no les importaba el alcance. Les importaba la intención. Y la tenían ahí. En un archivo firmado, en un archivo bloqueado de la persona cuyo nombre usaron sin consentimiento. Mío. Lo llamaron contradicción material. Pausaron el siguiente desembolso en 1 hora. Carlos estaba inalcanzable. Luisa en reuniones.
El resto del equipo ejecutivo empezó un scramble interno silencioso. Llamadas. Revisiones de documentos. Sesiones de estrategia susurradas tras puertas entrecerradas. Pero era tarde. La mentira ya estaba impresa. Indexada. Timestampe. Flag por el sistema que pensaban nadie chequeaba. En algún boardroom del centro. Un monitor parpadeaba con el header de mi archivo de salida. Debajo. Una nota de los auditores: esta documentación contradice materialmente certificaciones previas. Consejo externo aconsejado. No estaba en la sala. No necesitaba estarlo. Mi firma hablaba sola. La sala de conferencias ejecutiva de Ibertex no estaba construida para la vergüenza. Estaba para el control. Paredes de vidrio. Suelos de hormigón pulido. Una mesa de madera reciclada de 3,5 metros traída de Galicia para gritar permanencia. Pero cuando el equipo auditor del prestamista llegó ese jueves por la mañana, la permanencia tomó otro tono. El consejero general Marcos Ruiz había ensayado su defensa toda la noche. Frases como desalineación interpretativa y ambigüedad procedimental estaban cargadas. Incluso tenía un binder tabulado. Codificado por colores para ilusionar transparencia. Teatro legal en su mejor forma. La auditora forense principal era una mujer llamada Carla Delgado. No flashy. No loud. Solo esa quietud afilada que corta más profundo que el volumen. Se sentó al final de la mesa, hojeando mi archivo de salida con calma quirúrgica. Marcos carraspeó y empezó: sí. Hemos revisado el documento en cuestión. Aunque es lamentable que el señor Verde sintiera necesidad de irse bajo protesta. Creemos que sus preocupaciones radicaban en una mala interpretación del lenguaje de certificación. ¿Qué? Carla levantó una mano. Ni siquiera lo miró. Este archivo contiene divulgación material legal bajo firma. Contradice directamente vuestra certificación enviada a nosotros. Específicamente la atestación de headcount actual preciso. Marcos se congeló a media frase. Carla cerró la carpeta con gentileza. El señor Verde documentó instancias específicas de inflación de headcount. Citó cláusula 9 de directamente. Flag registros duplicados. Recodificación manual y notó que su nombre fue adjunto sin consentimiento. Marcos inhaló bruscamente, como esperando que el oxígeno ofreciera réplica. Luego exhaló despacio y bajó la cabeza. No argumentó. No reformuló porque sabía. El silencio en la sala era frío y elástico. Casi podías oír sillas crujiendo bajo el peso de culpas cambiantes. Otro auditor. De análisis de riesgo. Habló después: hemos pausado desembolso adicional efectivo inmediatamente. Este archivo constituye causa suficiente para revisión externa de cumplimiento. Recibiréis el alcance de nuestra investigación para fin de día. ¿Es necesario?, preguntó Luisa. Voz quebradiza desde la puerta. No debía estar en la reunión. Pero nadie la detuvo. Carla ni miró. Enviasteis una certificación usando una firma no obtenida sobre datos no verificados mientras ocultabais objeciones internas materiales. Marcos intentó recuperar terreno: creímos que la salida del señor Verde resolvía la preocupación. La ceja de Carla se movió. Casi una sonrisa. Pero no del todo. Malinterpretasteis su silencio. No se fue. Documentó el fuego y aseguró que las alarmas funcionaran. Marcos alcanzó su vaso de agua y falló. Su mano tembló levemente al colocarlo de vuelta sin beber. Para el mediodía. El consejo estaba informado. Para las 3. Todas las sesiones ejecutivas cerradas a no directores. Y al anochecer, los logs de chat internos se iluminaron. Protocolos de emergencia de cumplimiento iniciados.
Consejo externo retenido. Relaciones con inversores pidieron puntos de habla en caso de consultas mediáticas. Nadie dijo mi nombre en voz alta. Pero estaba en cada pantalla. Cada memo. Cada conversación susurrada en esquinas. Habían construido un castillo sobre números inflados y asumido que firmaría o desaparecería. En cambio, dejé una mina bajo los cimientos. Y ahora pisaron en ella. El informe salió un miércoles. Ibertech intentó enterrarlo bajo la niebla PR usual, cooperación en auditoría interna. Realineación de liderazgo. Compromiso con transparencia. Pero ningún buzzword suavizaba el impacto de lo que la revisión del prestamista decía. En la cima de la página 7. En un cuadro bordeado de rojo, evento gatilló primario, entrevista de salida verde J. No se molestaron en endulzar. El fraude era evitable. La advertencia interna. Y la única persona que lo flagged ya había salido por la puerta principal mientras todos se felicitaban por robar segunda base sin pisar el plato. Para el viernes. 3 miembros del consejo dimitieron. Luisa Vargas. La directora financiera. En baja. Y Carlos Mendoza. La voz de todos inflan los números. De repente inalcanzable. Su último post en LinkedIn. Una cita reciclada sobre tenacidad de fundador. Vanished silenciosamente alrededor de las 8. Esa mañana. Ibertech emitió un comunicado público, algo sobre revisar controles internos y fortalecer protocolos de transparencia organizacional. No mencionaron que el prestamista había congelado la mitad del segundo tramo del acuerdo de 380 millones. Tampoco me mencionaron. Pero todos sabían. La palabra viaja como siempre. De lo que me contaron. El escritorio que usaba en el 14 Oeste. Lejos a la derecha cerca del vidrio esmerilado. Quedó vacío semanas. Un pobre temporal intentó ocuparlo pero se fue tras 2 días. Dijo que la pantalla no paraba de flash. Logs de error del sistema de un drive compartido de cumplimiento que nadie podía acceder ya. Pero alguien dejó una nota. Pegada al monitor. Manuscrita en tinta azul, las firmas significan algo. Nunca supe quién la escribió. No pregunté. Para entonces. Estaba en un pueblo pequeño 2 provincias lejos. Un alquiler en la costa donde el aire olía a cedro y el café no costaba 8 euros solo porque alguien dibujara una hoja en la espuma. Leí el informe final sobre goteo negro de una taza astillada. Envuelto en una manta de lana que no pegaba con nada en la casa. Afuera. El océano estaba bajo y quieto. Como la victoria. En la última página del informe. Enterrado en el apéndice bajo recomendaciones de cumplimiento. Recursos externos. Listaba un nombre, el mío. Una semana después. Recibí un mensaje por LinkedIn de alguien de la oficina del prestamista, señor Berre. Nos honraría traerle como consultor para nuestra división forense. Especializándonos en detección temprana e integridad de reportes. Díganos si está abierto a una conversación. Miré el mensaje un rato. Luego lo marqué como leído y lo dejé. No necesitaba el trabajo. El título ni otra placa que acabara en una caja en el armario. Ya había hecho mi parte. Algunos suben la escalera. Otros la sostienen firme. Yo era la línea en el contrato. La cláusula que olvidaron leer. Y la firma que no debieron tomar prestada.